pequeña introducción a este tema. Y en este video vamos a ver qué son los vectores. Pero para ver los vectores, pues tenemos que saber qué son las magnitudes. ¿Por qué? Porque el vector es una magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Son todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas en las ciencias experimentales. Esto parece como en japonés, pero ya les voy a aclarar qué es una magnitud. Y pues de una vez, aquí tenemos algunas magnitudes para que vayamos comprendiendo esto, ¿no? Aquí tenemos unas magnitudes que para cada magnitud, como todas las magnitudes son las que se pueden medir, pues se tiene que definir una unidad para su medida. Y esa medida será dada por un número y dicha unidad. Por ejemplo, la longitud es una magnitud, ¿por qué? Porque se puede medir, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo para la longitud? En física el símbolo es la X y la unidad en el sistema internacional son los metros, ¿sí? Por ejemplo, la longitud la podemos medir en metros, en centímetros, en palmos, en pulgadas, ¿sí? Hay muchas unidades de medida, pero la unidad especial en el sistema internacional son los metros. Entonces, cada magnitud se puede medir, tiene su símbolo y se puede medir dependiendo de la unidad que se dé, ¿sí? El tiempo es otra magnitud. ¿Por qué? Pues porque el tiempo se puede medir. ¿Cuál es su símbolo? La letra T, y la unidad en el sistema internacional son los segundos, ¿sí? Entonces el tiempo se puede medir en segundos. Obviamente también se puede medir en horas, en meses, en semanas. La masa, la unidad son los gramos. Y la temperatura se puede medir en grados centígrados, aunque también se puede medir en grados Kelvin, grados Fahrenheit y bueno, muchas otras unidades, ¿no? Entonces, por ahora quedémonos con que las magnitudes son todas las que se puedan medir, como estos ejemplos. Ahora, las magnitudes se dividen en dos. Primero, las magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Son las que se pueden representar únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, una de las magnitudes escalares es la temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la temperatura es de 30 grados centígrados y nada más. Ya con eso ya sabemos exactamente cuál es la temperatura. Otro ejemplo es el área. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan el área, yo puedo decir exactamente un terreno tiene un área de 50 metros cuadrados y con esto ya queda representada perfectamente. La masa, yo puedo decir 12 kilogramos y 12 kilogramos es aquí y en cualquier país. Ustedes pueden ir a cualquier país y dicen 12 kilogramos y cualquiera les va a entender. O el tiempo es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque se puede expresar con su número y su unidad. Sí, en este caso la unidad que yo utilicé fueron las horas. 5 horas es un tiempo que cualquiera entiende, ¿no? Lo mismo aquí se está representando con un número y su unidad, que en este caso son los kilogramos, un número y su unidad del área, que en este caso son metros cuadrados, un número y su unidad de temperatura, que en este caso son los grados centígrados. Pero ahora sí lo que nos interesa. Ya sabemos cuáles son las magnitudes escalares. Otras magnitudes son las magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales? Que esto es lo que nos interesa, como les dije anteriormente, ¿no? Estas magnitudes, además del número y la unidad, necesitan de una dirección y sentido para expresarse claramente. Y algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son estos. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad no basta con, por ejemplo, decir velocidad de 5 kilómetros, porque para hablar de la velocidad tengo que decir hacia dónde. Obviamente, no es lo mismo que vaya 5 kilómetros hacia el norte que decir 5 kilómetros por hora. No es lo mismo que tenga una velocidad de 5 kilómetros por hora hacia el norte que hacia el sur, ¿sí? Entonces, dense cuenta que aquí tengo que indicar específicamente hacia dónde esos 5 kilómetros por hora. Por ejemplo, la fuerza. Yo puedo decir, bueno, voy adelantándome en los temas de física, la unidad de la fuerza, una de las unidades son los newtons. Por ejemplo, yo puedo decir, hágale una fuerza de 15 newtons, ¿sí? No voy a hablar de newtons, pero, por ejemplo, si yo le digo a alguien, hágame un favor de hacer una fuerza, ¿sí? Tengo que decirle hacia dónde hacer la fuerza, ¿sí? Si yo quiero correr, por ejemplo, una mesa, no es lo mismo que yo le haga la fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, o que hacia adelante o que hacia atrás. Entonces, para la fuerza necesitamos, además del número y de su unidad, necesitamos saber una dirección y un sentido hacia dónde se va a aplicar esa fuerza. Lo mismo sucede con la aceleración y con el campo eléctrico. Pero entonces, por ahora, quedémonos con que las magnitudes vectoriales no basta con decir el número y la unidad, sino también se debe decir hacia dónde. Hacia dónde eso se divide en dirección y sentido.
Ahora vamos a pasar aquí al computador para explicar qué son los vectores. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. ¿Qué son los vectores? Flechas, ¿sí? Siempre un vector es una flecha que indica diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí miren que esta flecha yo la puedo mover para diferentes lugares y un vector tiene diferentes características. ¿Cuáles son las características? La magnitud, ¿sí? Esta R significa, o sea, este vector se llama R, simplemente. Entonces, la magnitud del vector, que se representa así, con el nombre del vector entre dos barritas, parece como si fuera valor absoluto, pero es magnitud del vector. ¿Qué quiere decir la magnitud? También se le dice módulo. La magnitud es lo que mide el vector. Miren que si yo agrando el vector, pues automáticamente esta medida se agranda, ¿sí? Entonces miren que ya es de 18, si yo lo hago más pequeño ahora es de 8, ¿sí? Esa es la primera característica, la magnitud, que es lo que mide la flecha. Miren que el vector puede estar dibujado, este es un plano cartesiano, el vector puede estar dibujado aquí o en donde sea, en cualquier parte del plano cartesiano, y sigue siendo el mismo vector, o sea, las características van a seguir siendo iguales. Miren que aquí no cambia para nada. Entonces, primera característica, la magnitud. Aquí voy a explicarles otra partecita de la magnitud. Por ejemplo, miren que este muchacho va a hacer fuerza. Miren que aquí indica hacia dónde va a hacer la fuerza esta persona. Obviamente va a los valores, ¿sí? Miren que este muchacho hace una fuerza de 50 newton. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Como les decía ahorita, no es lo mismo que se haga la fuerza hacia la derecha que hacia la izquierda. Entonces, si yo le doy para que inicie a hacer la fuerza, pues obviamente como la fuerza va hacia la derecha, el carro se va a mover hacia la derecha. Pero si yo le coloco más fuerza, por ejemplo, ahora le coloco otro muchacho para que haga fuerza, ya van a ser dos fuerzas. Miren que la flecha indica 100 newtons y automáticamente se hizo más grande. Vuelvo a decirles, lo largo de la flecha indica la magnitud o la medida del vector. En este caso, lo largo de la flecha indica la cantidad de fuerza que se le hace, 100 newtons. Miren que si yo quito esta flecha se va a hacer más pequeña. Si se dan cuenta, es la mitad. Si yo coloco esta persona que hace muchísima más fuerza, miren que la flecha aumenta proporcionalmente a la fuerza que se haga. Entonces, obviamente, si empiezan a hacer la fuerza, pues ya el carro se va a mover más rápido porque se está haciendo mucha más fuerza. Pero, ¿qué pasa? Ahora voy a quitar y voy a poner uno aquí para que compita con el otro. Miren que ahora hay una fuerza hacia la izquierda y una fuerza hacia la derecha. Entonces, como las dos fuerzas son iguales, ¿qué sucede? Que cuando empiezan a hacer fuerza, pues el carro no se va a mover para ningún lado, ¿sí? Entonces, ahora aquí le voy a poner más personas haciendo fuerza. Y miren que automáticamente la magnitud del vector, o sea, lo largo del vector, pues obviamente va a aumentar porque hay más fuerza hacia la izquierda. Y obviamente como hay más fuerza hacia la izquierda que hacia la derecha, pues el carruaje al final va a terminar yéndose hacia la izquierda. Esto me va a servir para explicar en un video más adelante acerca de sumas y restas de vectores. Pero volvemos a pasar acá. Vuelvo a decirles, entonces ya sabemos qué es la magnitud. Entre más largo el vector, pues más mide, obviamente. La magnitud es lo mismo que la medida del vector. Otra característica del vector me dice hacia dónde va. Eso me lo dice el ángulo, que esto me da la dirección y el sentido. En este caso miren que el ángulo que marca aquí es 45. Voy a mover el vector aquí para que me quede pegadito aquí al eje X, para que veamos cuál es este ángulo. Este ángulo es de 45, que es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Miren que si yo me acerco, digamos, hago más pequeño el ángulo, miren que ya es de 15 grados. 15 grados. Siempre el Entonces lo coloco aquí iniciando en el eje X. Si yo coloco otro vector, que voy a colocarlo, pero tienen diferente sentido del vector. Segunda característica, pero dense cuenta que el vector lo podemos colocar en cualquier. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los